NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. ¿Cómo están? Nosotros deseosos, como siempre, de de participar en el pensamiento lleno de riqueza de Juan Pablo II, porque es un pensamiento, lo veíamos la última vez, que es vida. No es solamente tener unas ideas muy profundas o conocer mucho sobre nuestro Señor, sino que realmente Juan Pablo II lo vivió, lo compartió al máximo, llegó a la gente. Y esto es lo que hoy queremos seguir reflexionando, pero además llegando a las ovejas de otro redil, porque vamos a hablar hoy del apostolado, del ecumenismo y de un término que el padre Antonio Ruiz está meditando para explicarnos. Padre, bienvenido al programa. Muchas gracias una vez más, hermana Carmen. ¿Verdad que queremos hablar hoy de Juan Pablo II como ese autor de encuentros? Bueno, el nombre pontífice ya lo dice. Así es. Constructor de puentes, ¿no? Así es. El que nos ayuda para ir a Cristo, sí. Exactamente. Y también es verdad que él no tuvo nunca miedo a encontrarse, a tender puentes hacia los hermanos, sean quienes fueran. Y siempre en un talante que nos ayudaba a ir a la verdad. Padre, una pregunta. Nosotros, católicos, ¿debemos temer, debemos rehuir algún encuentro con alguien en el mundo? Bueno, habría que, por una parte, habría que ese nosotros, si se refiere a unos católicos formados, a unos católicos débiles, a unos católicos que dudan. Entonces, el católico que está bien formado, que tiene firme su fe, pues ciertamente no tiene ese temor, porque no le van a poder plantear cosas que le haga dudar. Tiene sus principios bien claros y fundamentados. Ahora, un católico que no tiene bases de su fe no debe de ir al encuentro, puesto que arriesga su fe por la falta de formación. Un católico que ya está dudando, que tiene las ideas como no es que no sea católico, sino que tiene dudas sobre su propia fe, ese es peligrosísimo, ese realmente sí va a caer redondo. Entonces, depende de la base de que tenga, por eso es que Juan Pablo II, ahí es donde vemos, él no tenía miedo, pero estamos hablando de él, de Juan Pablo II, no es para que todos le imitemos en lo mismo. Entonces, hay cosas que, como se suele decir, los santos son admirables, pero no imitables. No en todo, al menos. Por eso hay cosas en las que los santos son admirables, pero no imitables. Uh-huh. Cada uno tiene su faceta, pero no todos podemos hacer lo que todos los santos o cada uno hizo, ¿no? Entonces, por decir, si el santo cura de Ars se pasaba hasta 20 horas, 18, 20 horas confesando, eso no da la naturaleza a cualquiera para hacerlo. Entonces no es que yo, bueno, pues que se ponga también, igual que lo hizo el cura de Ars, porque este cura también lo haga. No se le puede pedir a un sacerdote que haga eso si no tiene un don, una gracia especial. Ahora, San Juan Bosco, ponerse con los jóvenes a hacer, ciertamente tenía el carisma para estar con los jóvenes. Entonces podía entrar y hacerlo. A cualquier sacerdote le pones y la verdad es que se le suben hasta arriba, se le espantan, no sabe hacerlo. No podemos querer que todos podamos hacer lo que hicieron, y más en esas virtudes que le cualificaron de un modo especial. Ahora, Juan Pablo II, el que lo ha conocido, ha visto que es esa persona que tenía la llegada con todo el mundo,
que podía dialogar y hablar con todos y también con todas las religiones, porque primero sus principios eran bien firmes y a él en concreto, ¿no? Personalmente, pues no le iban a echar abajo con ninguna duda, con ninguna cosa. Entonces, si Cristo se metió, diríamos, no tenía miedo tampoco a hablar con unos y con otros, y estuvo ahí, de suyo en que estuvo solamente en la tierra de Canaán, solamente en Israel, ¿no? No fue que se fuera a visitar a otras religiones, a otras cosas, porque no era su misión era hacer lo que él hizo y salvar a la humanidad, pero desde ahí, en esa misión que Dios le encargó. Pero sí, mandó a sus discípulos, id al mundo entero y predicar el Evangelio. Entonces el problema es que a veces no sabemos entender ese id al mundo entero y predicar el Evangelio. Entonces nos creemos que, claro, si uno va a hablar en un diálogo interreligioso, es que ya está apostatando, que está haciendo. Yo entiendo que hay quien, si se mete a dialogar en ese diálogo interreligioso, ¿no? Pues que sea un terrorista de su fe, que se meta ahí a hacer, destruir, etc. Pero la misión que Cristo entregó a la Iglesia, primero, que no todos pueden hacerlo todo, lo que acabamos de decir de los santos y demás, segundo, y que hay algunos que tienen una misión especial, como los papas, ¿no? Cada uno pues tendrá su carisma, además de la misión como cabeza visible de la Iglesia, tiene que dirigir, guiar a la Iglesia, pero también y que atraer, perdóneme padre, atraer también, como dice Jesús, a las ovejas que no son de este redil. Claro, por eso precisamente, entonces, pero que además a él personalmente, a cada uno de los papas en su época y en sus circunstancias, le encomienda algo especial. Entonces, no todos los papas tienen el mismo carisma. No hablando ya de todos los cristianos ni de todos los santos, hablando de el papa en concreto, todos los papas no tienen la misma misión. Exactamente. Y no debemos tampoco andar comparando, ni exigiendo, criticándolos, ni muy condenándolos. Bien. Es cierto. Entonces, si Juan Pablo II, y eso, pues, ¿cómo se sabe? Pues yo diría, Dios le ha dado unas cualidades, Dios le ha dado una experiencia antes de llegar a ser papa, ¿no? Dios le ha dado unas oportunidades, unas circunstancias en las cuales desempeña su ministerio petrino, ¿no? Entonces, todas esas cosas le va diciendo a cada Santo Padre, a cada vicario de Cristo, que tiene una misión sobre toda la Iglesia y también en el mundo entero. Esa misión en el mundo entero, pues si Pío XII pues, se encontró con la guerra mundial y se encontró, no era para meterse a hacer otras cosas, sencillamente tenía una misión que hacer ahí y era en la guerra. Punto. Pues Dios le preparó, le dio las gracias para que él trabajara y en esa guerra hiciera el bien que pudo hacer, todo el bien que hizo. Que se sabrá que fue mucho y que es muy incomprendido. Ya la historia lo va diciendo y será impresionante cuando se va descubriendo, padre, los verdaderos documentos y se vea todo el bien que hizo, que era el máximo que podía hacer. Exactamente. No podía hacer más en esa circunstancia. Pero en esa circunstancia, en esa situación, él hizo ese bien. Correcto. Ahora, ese bien ya no le tocaba a Juan Pablo II. Claro. Porque las circunstancias del mundo habían cambiado. Ahora, Juan Pablo II tiene otras circunstancias y en esa circunstancia, él en concreto, hay una misión que en su oración, en su visión y en su, diríamos, apostolado y demás, ve que es parte de esa misión que Dios le está encomendando. Y en concreto es este apostolado que podríamos llamar como el interreligioso o también ecuménico. Agentes ecuménico, etcétera, ¿no? Todo lo que sea con otras religiones y con otros creyentes cristianos, pues él sí consideró que era parte de lo que Cristo le había encomendado y está metido en ese ir al mundo entero y predicar el Evangelio. Muy bien. Ahora, esa comunión interreligiosa o ese ecumenismo que es entre cristianos es predicar de Cristo. No va, y en eso sí se nota, ¿no? El valor que tenía, la valentía, la autoridad, el peso,
para hablar de Cristo en todos los ambientes y ser testigo de Cristo allá donde quiera que fuese. Y aunque organizó aquel encuentro en Asís y todas esas cosas, no era para callarse del nombre de Cristo, es para dar testimonio de Cristo. Él muchas críticas ha tenido, pero es que yo cuando, diríamos, Juan Pablo II en sus años de pontificado, en una ocasión uno que va, pues eso, leyendo noticias, ¿no? O que fue el tiempo, ¿no? Y iba uno leyendo noticias. Entonces un día le fueron a comentar a Juan Pablo II, pues unas críticas que había por ahí contra él. Mire, Santo Padre, que están diciendo esto y aquello. Bueno, si hiciéramos caso de todo lo que dicen, no podríamos trabajar. Entonces, hay cosas que hay que oírlas y dejar que se las lleve el viento. O sea, yo no puedo limitarme a trabajar según las críticas, las aprobaciones o las condenaciones de ciertos públicos, ¿no? O de un público o del otro, ¿no? Porque siempre vas a tener, si hablamos en sentido político, las derechas, las izquierdas, el centro, y siempre vamos a tener descontentos por todas partes. Entonces, si por qué te está descontento por una cosa, aquel por la otra, aquel otro por la otra y otro por la otra, entonces no hago nada. Claro, así los contentas a todos, así no contentas a nadie, porque ni contentas a los que están, diríamos, siguiendo tu ejemplo, tu enseñanza. Entonces Juan Pablo II en el apostolado tenía una misión. Y eso tenemos que entenderlo, y eso, gracias a Dios, yo creo que lo he comprendido. La misión del Papa no es igual que la del sacerdote. Él tiene una misión superior, diferente, aunque también tenga parte de la misión del sacerdote. Claro. No todo sacerdote puede empezar a organizar encuentros ecuménicos y cosas. Es que no es su misión. Uh-huh. Entonces, cada uno tiene una misión, pero es que si yo me pongo a organizar eso igual que el Papa, te estás saliendo de tu sitio. No es tu misión. Ahora, si te encomiendan una misión y te dan unas orientaciones y tienes una formación y tienes entonces será que tienes que hacer algo así como guiado, apoyado, orientado por el Papa. Y eso es lo que hacía Juan Pablo II, que rompió, diríamos, el ir moldes. Por delante a moldes, ir abriendo camino, que hizo. Pues sí, la verdad es que lo hizo. Pero en esto imita a nuestro Señor Jesucristo, es decir, siempre va uno a ser criticado, Padre, y los santos son más criticados que nadie. Así es. Esto desde siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces abren camino justamente o tienen la valentía de arriesgarse, de dar un paso adelante, aunque sabe muy bien que no va a gustar a muchos. Este encuentro de Asís, donde el Papa pues quiso organizar una jornada de oración por la unión de los cristianos, por la paz, si no lo recuerdo mal, por Era la paz. por la paz. Y Entonces, que todas las religiones recen por la paz, y eso está muy bien hecho. Claro, eso es lo que hay que entender. Por ejemplo, yo ahí, primero, ¿por qué criticar que el Papa reúna a distintas religiones, por más equivocados que estén, si vamos a rezar por la paz? Entonces, que ellos recen por la paz, pero están rezando a un falso Dios, etcétera. Una cosa es a quién se dirigen y otra cosa es la mentalidad y la actitud y el símbolo, o sea, la imagen que se está dando. Que todas las religiones queremos pedir por la paz, pues eso, solamente la imagen ahí, delante de los ojos, para el mundo entero la paz es muy importante. ¿Ya está? Pues ese mensaje es el que quiso dar. Exacto. Primero. Él no quiso confundir ni hacer ver que todas las religiones son iguales, no se trataba de esto. Ese no era su objetivo. Ese es un tema que cuando uno lo comprende bien dice, pero ¿por qué criticarle, no? Tanto que se le criticó, eso es una cosa que bueno, levantó muchas polvaredas, ¿no? De comentarios, de críticas y de todo, unos a favor, otros en contra y muchos, pues eso, condenándolo de que no es de Jesucristo porque Jesucristo no hizo esto, aquello, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión que íbamos estábamos en Madrid y íbamos a una reunión que teníamos que hacer allá con un sacerdote, no me acuerdo, pero unos temas importantes, y entonces pues llamamos a un taxi. Y había un señor que iba caminando con su perro, se nos quedó mirando, éramos dos sacerdotes. Se nos quedó mirando, empezó a poner unos ojos de rabia y ya cuando se paró el taxi
y ya nos estábamos montando. Jesucristo no usó taxi. Claro, nos montamos allí, Jesucristo. ¿Y qué me quiere decir con eso? Y se debieron reír un poco, ¿no? Porque es claro, que... todavía me estoy riendo, ¿no? Claro. O sea, la ingenuidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo que no hizo Jesucristo ya nadie lo podrá hacer jamás? Entonces el Papa no puede utilizar teléfono porque Jesucristo no usó teléfono. Ah, eso está claro. Ni afeitarse tampoco. O sea, había teléfonos en su tiempo. Es ridículo. No miremos, y esto es lo que diríamos en esa conversación que Andrés Frossá va haciendo con el Papa, cuando habla, diríamos, de esta parte del ecumenismo, pues es esto. Para unos, diríamos, el miedo, cristianos temerosos de evangelizar, lo miran desde su punto de vista, porque no son capaces de lanzarse, de hacer. Y entonces comenta Andrés Frossá que ciertamente hay algunos misioneros que se niegan o vacilan abiertamente a hablar de Jesucristo. Sí. Pero olvidamos una cosa. Aquel San Marcos que dice 16:16, id al mundo entero y predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Ve? Entonces, la Iglesia es misionera desde el nacimiento, por naturaleza. Es la misión que Cristo le encomendó, y que el Papa lo haga, llamando para acá, oyendo para allá, entonces yo por lo menos lo veo maravilloso. Y eso es una cosa que me encantaba de Juan Pablo II. Verle, primero, en esta gran misión. Todo su pontificado fue una misión. Y ahora por aquí, ahora por allá, ahora de esta manera, ahora de la otra. Y siempre predicando abierta y valientemente, ya lo creo, la palabra de Jesucristo. Pero padre, eso no quita, o sea, lo cortés no quita lo valiente, además es un dicho español. Es decir, él puede perfectamente hablar de Jesús y dar sobre todo, más que hablar, que las palabras se las lleva el viento, sino que con su vida ser testimonio de Jesucristo. Y atención, en la vida de Jesucristo también está la virtud de la mansedumbre y del acoger y del escuchar. No el prejuicio, o sea, ese no tener miedo a acercarme al otro, como usted lo ha especificado muy bien al inicio del programa, cuando uno está preparado, ¿verdad? Juan Pablo II ciertamente estaba preparado para ese encuentro ecuménico como el que más. ¿Por qué no se iba él a acercar? ¿Por qué no iba él a saludar, como después lo hizo Benedicto XVI, lo recordamos todos, pues incluso, y quién va a tachar de su santidad Benedicto XVI de poco recto, ¿verdad? Y de poco sabio. Y de poco sabio, de no preparado. ¿Quién es capaz? Exactamente. Entonces, y él fue a la gran mezquita, no recuerdo ahora si fue en Turquía, en su viaje a Turquía, que fue muy valiente también, y él fue a hacer esa visita de cortesía, de respeto. Quizás esta es la palabra clave que usted quería utilizar en el programa de hoy y que también nos tiene que explicar. ¿Qué entender por respeto? Porque a veces en este tema del ecumenismo y demás usamos el respeto, padre, como ¿cómo lo diría yo? Decimos, sí, yo respeto todas las religiones. Como aprobación. Ajá. Y no es necesariamente una aprobación. Yo no tengo por qué aprobar las conductas, las religiones, las creencias. O sea, no estoy de acuerdo. Te respeto. O sea, respeto que tú tengas esa creencia porque te lo han enseñado, porque tienes una tradición y demás. Entonces, hay ciertas cosas que son... yo no me voy a meter contigo. No me voy a oponer, no voy a hacerte la guerra por eso. Eso es respetar. Claro. O sea, yo te dejo en paz en eso, pero... sí, con respeto, sin faltarte, sin insultarte, decirte que eres un ignorante, que eres un malvado, etcétera, porque tengas esas creencias. Uh-huh. Yo, sin faltarte al respeto, ¿qué hago? Te propongo la verdad. Te invito a buscar la verdad y te digo lo que yo pienso, a quien amo, a Jesucristo, te enseño el Evangelio. Entonces, por si tú quieres meditarlo y pensar, si quieres que dialoguemos, estoy abierto. Y luego, ese diálogo interreligioso, ya entre religiones que no son cristianas, claro, es todas las religiones, y en esto tenemos que saber entender, tienen algo de verdad, algo,
salvo el satanismo, etcétera, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Pero eso no es una religión, propiamente. Por eso se llama satanismo, no es religión, es otra cosa, ¿no? Pero lo que son religiones tienen algo. Y ese algo es la fe en un ser superior, Dios. Y eso es la base de la religión. Entonces, son religiones porque creen en un ser superior que es Dios. Le den el nombre que desea y sea ese Dios de las condiciones que sea. Pero bueno, segundo, todo lo que dicen, todo lo que hacen, no quiere decir que esté todo pervertido. Hay cosas que son rescatables. Entonces, esto habría que medirlo con, bueno, sí, con cuentagotas. Pues sí, es verdad, pero una gota que tengan de verdad, esa gota de verdad es verdad. Es un valor, no es despreciable. Claro. Entonces, la verdad completa estará en la Iglesia Católica, de acuerdo, pero que tengan una gota de verdad quiere decir que tiene una gota. Entonces, si yo les entro por esa gota de verdad, para luego la gota que se haga doble, 2 gotitas, después un vaso entero y después una jarra y después ya todo entera, la verdad completa, es el modo. Pero no puedo hacer un apostolado a base de ataques, a base de guerra. Entonces eso no es hacer apostolado. Entonces yo voy a empezar por respetar a la persona, que encuentre que en mí tiene una amistad. Esa amistad es personal. Yo te respeto a ti, puedes contar conmigo el día que tú quieras hablamos y lo que sea, ¿no? Así lo hizo Juan Pablo II con sus amigos judíos, padre. Exactamente. Y no le quitaban nada a la amistad que tenía la persona. Incluso, es más, es curioso, y a alguna persona le puede esto chocar, pero él tenía amigos, se había comentado esto en algún programa anterior de Totus Tus, tenía amigos de infancia que eran judíos y con los que él había jugado deportes de pequeñito. Y luego crecieron, fue la guerra, estuvieron en campos de concentración, él intentó encontrarlos y después cuando él fue papa se volvieron a encontrar. Y es curioso porque él los respetaba profundamente como judíos. Y Juan Pablo II fue también el que pergeñó aquella expresión de son nuestros hermanos mayores en la fe. Es decir, con todo respeto, no es por la vía de la confrontación, incluso nos enseña muchos santos cómo se va a lograr una conversión. Pero seguiremos hablando de todo esto si Dios nos da vida, padre, en otro programa. ¿Le parece bien? Claro que sí, pues es muy interesante y ese modo de respetar Juan Pablo II es porque Dios nos ha hecho personas y no podemos tratarlo como cosas. Padre, que nos quede a todos esta reflexión y esta imitación profunda de la santidad de Juan Pablo II. Terminamos pidiendo a Dios, por intercesión de este gran santo, pues esas virtudes para poder dialogar con los hermanos. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Jesus is the next to be closed.